Bueno, os decía al principio que quería hablar de un elemento patrimonial de nuestra ciudad, un monumento. Ay, ¿me va a dar por estornudar? No puede ser. Decía que es un monumento de la ciudad, es un vecino nuestro que lleva ya unos cuantos años con nosotros soportándonos y que en los últimos años pues está viendo cómo pues se ha lavado la cara y cómo incluso los almerienses paseamos por él. Donde antes había vías y pasaban los trenes cargados de mineral, ahora pasean los almerienses y los turistas. Hablamos del cable inglés, que es el protagonista del libro El cable inglés, testigo de la historia de Almería, editado por el Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación de Almería, y narra la historia de este edificio, de este monumento, construido entre 1902 y 1904. Está conmigo el coordinador de este libro. Ha sido un libro escrito por varias plumas, por varias personas, pero ha sido coordinado por una. Está ahí conmigo. Pedro Mena, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Luego, tu vida va ligada a unas traviesas y a unos raíles. Sí, de la enseñanza he pasado a las vías del tren. Bueno, háblame un poco de este libro, cómo surge el encargo, cómo surge la idea de contar la historia del cable inglés, del viejo cable inglés, en un libro. Bueno, fue una idea del presidente de la Diputación Provincial que quería... se había hecho una edición en 2004 con motivo de los 100 años de existencia del cable, del nacimiento del cable. Se había hecho una edición de lujo, pero un libro para tener en una biblioteca y que tocaba también otras. Y lo que se quería es un libro asequible, o sea, lo que llamamos ahora a los investigadores transferir el conocimiento. Claro. Es decir, que todos los ciudadanos, de alguna manera, lo puedan leer y enterarse bien de una historia extraordinaria que era del cable inglés. Y que, bueno, si quieres te voy hablando. Sí, claro. Marcó el cable inglés, sabes que fue una auténtica revolución tecnológica en Almería, hito de la revolución industrial, y solucionó un problema importantísimo, porque imagínate, de las minas de Alquife, las minas de hierro, porque estamos en un momento, el cable surge en un momento de cambio de época, de la edad del plomo, que aquí estuvo mi compañero Andrés Sánchez Picón, que también habló del sueño de Sierra Almagrera y del plomo. Cierto. Pues cuando decae esto, a partir de 1890, es el hierro el protagonista. Son ya, si el plomo eran compañías locales y era algo más, digamos, más interno, aquí son, de ese minifundismo se pasa a un latifundismo desde el punto de vista de la explotación y minero. Y entonces aparecen multinacionales y el hierro ya se explota y se vende y sale de aquí hacia Inglaterra, Francia, Bélgica, etcétera, Vizcaya también. Pero el cable que viene a solucionar un problema de transporte y distribución. Había un problema importante de transporte y distribución porque tú imagínate lo que era desde Alquife, el transporte en carros, bueyes, mulas del mineral, de aquellas toneladas de hierro. ¿Qué ocurre con el cable? Que coincide, estamos en un momento histórico, entre 1890 y 1910, donde la transformación de Almería es espectacular, porque el cable inglés, el ferrocarril, nace el ferrocarril Linares Almería, el puerto, el muelle de Levante está construido también. La uva, espectacular, el Leones. Estamos en un momento álgido de Almería y el transporte y la distribución del mineral de hierro, fíjate lo que era antes, que para 8.000 toneladas necesitaba 10 días en el transporte, 10 días a 10 horas diarias, 400 obreros, llevándolo en carro, boyas, como te he dicho, mulas, hacia la orilla del mar, hacia el puerto. ¿Qué supone el cable? El cable inglés. Un impacto brutal, porque en un solo día se hace ese trabajo con ahorro laboral importante, con ahorro de tiempo, por un sistema de gravedad que marcó un hito que ya se hacía en Inglaterra. En fin, para Almería fue espectacular. ¿Seguimos hablando? Sí, claro. Bueno,
Algo interesante de, por ejemplo, los nombres del cable. Nosotros hablamos de los nombres del cable porque llamamos cable inglés, pero en realidad en documento oficial es el Alquife, las minas de Alquife, la compañía Alquife Mines. Oficialmente está registrado como el Alquife. Y si hay que llamarle de alguna manera, sería cable escocés, porque fue los que tenían la propiedad eran escoceses, el acero que se traía para el cable era también escocés, Russell, el propietario de las minas de Alquife, también era escocés. Entonces había una serie de razones para no llamarle cable inglés, cargadero, embarcadero y sobre todo Alquife. Sí. Sin embargo, el pueblo siempre lleva razón, ahí veíamos ingleses, ¿no? Se hablaba de escoceses. Y ahí se ha quedado para siempre como cable inglés. Curioso. Despéjame una duda, porque hay una leyenda por ahí que la autoría del cable, de la estructura, se le achaca a alguien que tiene que ver con Eiffel, también el quien posibilitó la torre en París. ¿Eso es cierto o no es cierto? De hecho se le dice, es como una torre Eiffel tumbada, ¿no? Sí. Eso se ha ido extendiendo. La verdad es que es de la escuela de Eiffel, la idea, un discípulo de Eiffel, pero el ingeniero que hizo el cable fue escocés, también escocés, Harrison. Se atribuyó, fíjate que está también, para poder escriturarlo en España tenía que figurar un ingeniero español, y en realidad el ingeniero que lo hizo fue John Harrison, pero figura Andrés Monche, que era español, porque era obligatorio para poder registrarlo que hubiera un ingeniero español. Curioso también eso, ¿no? El cable, pues bueno, también se construyó en un tiempo récord, porque imagínate, desde 1902, desde septiembre hasta junio de 1904, prácticamente año y medio, está construido el cable en aquella época. Eso fue importantísimo. Estamos hablando de un trabajo manual 100%. Y trajeron al rey, Alfonso XIII, fue el que inauguró el cable. Cuando vino Alfonso XIII con 17 años y vio aquel espectáculo subido arriba, pues imagínate cómo se quedó, porque entonces las vistas que se veían, no había ningún edificio enfrente. Claro. O sea, ahora podemos ver el poniente, el levante, podemos ver hasta Cabo de Gata y hasta Roquetas si quieres, y la Alcazaba magnífica, pero antes fíjate lo que era Almería sin edificios. La imagen tuvo que ser... Qué bueno. ¿Y hasta cuándo estuvo en funcionamiento? ¿Hasta cuándo estuvo trabajando para lo que se creó? Sí, es curioso porque, fíjate, te he dicho antes que supuso una revolución tecnológica, el cable. Se adelantó casi a su tiempo, por lo menos en España. Y sin embargo, el cable se quedó obsoleto precisamente por lo mismo, porque no se adaptó a los cambios tecnológicos que hubo en una serie de países. Y entonces, en 1970, prácticamente dejó de funcionar, aunque todavía se cargó algo de mineral hasta el último barco que salió, que lo dice un compañero tuyo, precisamente en La Voz de Almería, lo dijo en un trabajo que hizo Manolo León. Sí. El King, un barco fue el último en 1973, pero ya desde el 70 prácticamente aquello era esporádico. Y se había una competencia muy grande. Luego el hierro de Almería era el hierro más apreciado. El hierro de Almería era muy apreciado porque no tenía fósforo, era un hierro de una calidad excelente. Aquello de alguna manera también se solucionó con el paso del tiempo en estos países, Inglaterra, Francia. Entonces ya perdimos... Aparte de que le salió un competidor importante al cable inglés, que le llamamos cable francés. El cable francés tiene su historia también. Fue construido pues, unos 10 años después entre el 14 y el 18. ¿Y vino a hacer la competencia? Pues sí, en realidad vino a hacer la competencia porque eso fue una compañía también escocesa, Bers, la que construyó el cable francés. También tenía concesión en Alquife y hizo otra línea ferroviaria porque claro, no se llegó a un acuerdo para que los dos salieran, las dos compañías salieran por el cable inglés. Entonces por eso construyeron el francés, y con la línea Weneja-Dólar por ahí se enlazó con la que venía de Linares a Almería. Sí. Entonces el cable francés, este cable francés, que fue hecho con capital franco-argelino, por eso lo de francés también popularmente, sin embargo fue comprado por la CAN, la Compañía Andaluza de Minas, en 1929. Y a partir de ahí el desarrollo fue muy grande, espectacular.
Ya sabes también, bueno, fue espectacular el desarrollo y ellos sí que hicieron innovaciones tecnológicas. Y se comió el inglés. Se comió el inglés. El francés se comió el inglés. El francés se comió el inglés. Luego también se construyó, justo cuando desaparecía el cable inglés, porque ya sabes el problema del óxido en Ciudad Jardín, del polvo rojo que le llamaban, irrespirable. Cuando después de la Guerra Civil se construye Ciudad Jardín y esos vecinos respiran de esa manera. Imagínate lo que era antes del Toblerone. Se construyó el silo almacén Toblerone precisamente para solucionar. Y luego es curioso del Toblerone, fue un clamor construirlo y luego también tirarlo abajo por una serie de intereses, ¿no? También se tiró abajo, pero bueno. Es cierto. Sea como sea, el cable inglés ha sido testigo de la evolución de Almería durante el siglo XX y lo está siendo ahora en este siglo XXI. Y también ha visto crecer a muchos almerienses que utilizaban la base del cable para darse un baño cuando llegaba el verano, ¿verdad? La playa de las Maravillas, la playa del cable inglés, era la playa de la ciudad. La playa con su balneario y todo. Precisamente el cable francés e inglés lo que vinieron es a ahogar esa playa de las Maravillas, lo que han venido a hacer en definitiva. Hay un proyecto muy, muy bueno del cable francés, vamos, muy bueno, un proyecto de ocioturismo, de utilizar el cable, porque el cable inglés, que es hierro-acero, pero el francés es de hormigón. Y es más largo, más estrecho, pero más largo, pero que se puede utilizar perfectamente para dentro del proyecto Puerto Ciudad. Y lo que te decía del cable inglés, el cable inglés costó mucho que no lo tiraran, que no se cayera abajo. El cable inglés fue adquirido por Agruminsa después de la nacionalización en la época ya franquista, en 1953, y a partir de ahí empezó también su decadencia, pero cuando el cable inglés cesó su actividad, el MOPU, el Ministerio de Obras Públicas, le decía a la empresa que tenía que dejarlo en el estado que se lo encontró antes el suelo, tal y como estaba antes de construirse el cable. ¡Ostras! Al principio no tenía posibilidades económicas para ni siquiera eso, la empresa para destruir el cable, y después empezó una lucha, sobre todo intelectuales, una lucha de la Universidad de Almería, etcétera, por que no se tirara, y consiguieron que en 1984 se incoara el expediente BIC. Tardó mucho en conseguirse luego BIC, pero bueno, ya empezó algún nivel de protección. La ciudad entera prácticamente, no nos vamos a engañar, la mayoría de la gente hablaba de que eso era un amasijo de hierro, de que eso era muy feo, de que eso estorbaba la ciudad, de que eso impedía la visión, se decía de todo, de intereses también urbanísticos de construcción importantes. Sobre todo eso. Hasta que se consiguió en 1998, y hay muchas personas que podría nombrar a muchas personas que gracias a ellos en el libro están, pues es posible que se declarara bien de interés cultural. Y a partir de ahí, ya protegido, tardó mucho, siguió tardando para que se actuara en un saneamiento, en un tratamiento. Se actuó por fin a principios ya del siglo... No, a principios no, porque hubo un evento importante que es lo que te he dicho de los 100 años. De los 100 años de 1904 lo inaugura Alfonso XIII, en 2004 hubo ese evento del centenario y ahí que se hicieron muchísimas cosas. Me acuerdo que íbamos los colegios, yo lo viví, iban los colegios en barco a visitarlo, iba Guadix, el tren de Guadix, conciertos, exposiciones, conferencias, y yo creo que ahí la ciudad de Almería fue... Como conciencia, ¿no? Se concienció por primera vez y empezó una opinión mayoritaria en la ciudad porque no lo derribara. A partir de ahí también, después de 2005, empezó un poco la idea de intervenir en el cable y en 1909 se hizo un proyecto que se desarrolla en 3 fases. La primera de tratamiento, restauración un poco y adecuarlo al contexto. Una segunda, que es la que estamos... Bueno, y tardó, la primera tardó en 2010, 2012, la segunda 2023, que lo estamos viendo en abril, que lo inauguraron. Y disfrutando, ¿no? Y disfrutando como un paseo mirador. Y queda una tercera fase, ¿no? Y queda una tercera fase importantísima, que es por dentro, por las entrañas del cable. Ahí se van a hacer, está aprobado el proyecto, incluso creo que hay algo de financiación. Ahora mismo no sé si mínima financiación de momento, pero por lo menos ya sabes que tardan las cosas en Almería. Cosas del Palacio. Pero que va a haber ahí, lo estáis viendo en las imágenes, pues desde un centro de interpretación, que va a ser fundamental,
otro centro visual, ascensores, escaleras para subir arriba, salas polivalentes, restaurantes, cafetería, en Qué fin. bien. Se va a quedar muy bien. Qué bien. Muy bien. Si es Bueno, que pues si es que lo del vemos. cable inglés y de la historia que nos acaba de resumir magistralmente Pedro Mena, se habla en este libro que fue presentado hace un par de semanas y que ya está a disposición de todo el mundo en las librerías, imagino. Está en todas las librerías, a un precio asequible. Y como somos 6 autores, aparte de somos 6 autores los Sí. que hemos escrito, pues tienes también donde elegir. Si quieres, te hago un pequeño resumillo de los autores. Sí, por favor. De los autores, por ejemplo, Andrés Sánchez Picón, que sabes que es catedrático de la Universidad de Almería, pues empieza con situando el contexto histórico, social, económico, etcétera, demográfico de la Almería de ese momento, una Almería entre 1890 y 1910, hasta la Primera Guerra Mundial aproximadamente. Y después otro, José Antonio Gómez, que hizo aquel libro famoso, que yo le digo, es valenciano pero vive en Asturias. Hizo un libro que es Trenes, Cable y Minas, que es la roca madre de todos los investigadores. A partir de ahí es un libro de referencia. Pues él hace también un estudio extraordinario, conecta el patrimonio minero con el ferroviario, estudia todas las instalaciones mineras, todos los elementos ferroviarios, las líneas de ferrocarril enteras que había en Almería. Luego Domingo Cuéllar, que también en Madrid, en el Museo de Madrid, y almeriense, ha estudiado el Linares Almería, el ferrocarril, una biografía del ferrocarril. Y mi otro compañero de Asafal, que está aquí conmigo, Antonio Aguilera, algunas veces, pues él ha estudiado algo muy interesante también. Todo su capítulo es de Alquife a la Almadravilla. Todo el proceso de discusión, las mercancías, las dificultades que había, el ferrocarril eléctrico, que es curioso, Almería fue casi la última en llegar al ferrocarril y la primera de la península en tener un ferrocarril eléctrico. En Santa Fe General, sabes que hay unas pendientes muy grandes, el tren iba a 12 kilómetros, vacío. Entonces, si vacío ya iba a 11 kilómetros, imagínate lleno. Bueno, ahora va casi igual, ¿eh? Casi igual. Ahora en algunos momentos, algunos días va más igual hacia Madrid. Y Ramón de Torres, que también es arquitecto, es el que ha hecho todo este proyecto del cable, lo que estamos viendo, pues es la tercera fase, y además la estudia y la explica, porque es algo que todavía no está hecho. Claro. O sea, que es novedoso, anuncia un poco lo que va a ser el futuro del cable. Hablando de infraestructura, cuando estuvimos en Sevilla presentando... Sí, hay que decir que este libro se presentaba en Almería, pero también se presentó primero en Sevilla. Se presentó en la Casa de Almería en Sevilla, que yo no la conocía, está en Triana, un barrio que ya sabes, muy andaluz, y hay mucha gente de Almería que me sorprendió, de la provincia, que vive desde hace muchos años en Almería, y sí, en la presentación no me preguntaban del cable, me preguntaban fundamentalmente del avión, si había avión. Digo, sí, hay avión, pero es muy caro el avión. De Almería a Madrid, te tienes que ir a otro sitio a coger el avión. Me preguntaban por el AVE, sobre todo por el AVE, las dificultades cuando iba a venir el AVE. Y claro, veías que la estación, me preguntaban por la estación que sigue cerrada. Que sigue una estación que ahora mismo solo vende billetes, que te están diciendo que es que hasta que no venga el AVE, que hasta que no esté, pero vamos a ver, la planta de arriba entera, ¿para qué la quieres? Ahí puedes hacer un museo ferroviario, ahí puedes hacer un centro audiovisual. Y ahí tenemos el interior de la estación. El vestíbulo, fíjate, si no podía ser para congresos, para exposiciones. Una maravilla, la estación tan bonita que tenemos. Me preguntaban de todo eso. Me decía uno que cómo no era posible, cómo no se subvencionaba, que tiene razón, la Administración Central, por ejemplo, si la autonómica subvencionó el avión con Sevilla, por lo menos el de Madrid, ya que Almería no tiene infraestructura ferroviaria. Es que no tenemos infraestructura. Correcto. Y llevan razón. Pues, amigo Pedro, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros siempre. Y por habernos contado magistralmente la historia de este cable. No te he podido contar casi nada. No, bueno, pues fíjate, para el poco tiempo que has tenido, lo has resumido todo y sobre todo nos ha abierto el apetito de poder leer este libro, que como digo, se encuentra en las librerías y que os podría hacer con un ejemplar, pues nada más que acercaros a vuestra librería de cabecera. Pedro, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo, a ti. Y buen verano. Igualmente. En verano. Y que tengamos poco calor. Efectivamente. Bueno, eso va a ser más difícil. Muy difícil, ¿no? Que lo de que el tren corra más de aquí a Madrid. Bueno, pero que el AVE va a llegar a Almería, por aburrimiento aunque sea, pero va a llegar. Por cabezones que somos. Eso lo decía. Por cabezones que somos.